Señor Gil dijo que vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, agradecerles a todos por todos los presentes, por haber hecho su esfuerzo, haber venido hasta aquí, hoy un día con viento, frío. Bueno, y aparte todos somos trabajadores y sabemos que es un sacrificio muy grande venir hasta ahora a capacitarse. Bueno, ahora va a decir unas palabras acá el compañero Gustavo Quita de la CGT, y estamos, tenemos en línea a Fabián Felma, también secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, que quiero aprovechar a agradecerle que han tenido la disponibilidad de que podemos usar parte de su material para la elaboración de los módulos de esta capacitación. Para aquellos que no hayan estado en la presentación, quiero comentarles que este es un programa voluntariado que lo hacemos en el marco de la Secretaría de Extensión de la Universidad. El programa estaba pensado darse dentro del marco de la Secretaría de Política Universitaria, una cuestión todavía de que la Secretaría no ha terminado de evaluar todos los proyectos. La universidad decidió hacer el esfuerzo de todos modos llevar adelante el programa. Firmamos convenio con CGT y CTA para poder capacitar a la mayor cantidad de trabajadores posible. Así que bueno, bienvenidos. Esperamos poder tener la actividad. Bueno, ahora mismo contamos que Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los miembros de la mesa. Fabián, la verdad que un placer tener un compañero, dirigente sindical nacional de la Confederación, participando, usando, como dijo Laura bien, material que sirve para capacitar a trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Y también a todos y cada uno de ustedes, porque la verdad que ver esta sala llena de compañeros y compañeras que se hayan tomado la tarde del día. Recién hablaba con un delegado, un compañero de la pesca, se había tardado 1 hora y media en venir del centro hasta acá en colectivo. O sea, creo que se merecen un fuerte aplauso para ustedes por estar participando acá. La verdad que, como lo decíamos el otro día con Raúl, con Conejo Silva, para la CGT y la CTA es importante tener la participación de los compañeras y compañeros, porque nosotros debemos estar capacitados para defender más que nada el modelo sindical argentino, para poner hoy en valor lo que es el laburante, el que día a día, con su trabajo, con su sudor, hace todo lo posible para tener esa movilidad social ascendente en una Argentina que está complicada, en una Argentina donde la pérdida del poder adquisitivo todos los días nos afecta directamente al bolsillo, y precisamente estar capacitados tiene que ver con poder tomar decisiones en los momentos correctos. Hoy, en estos tiempos que corren, vemos muchos dirigentes sindicales ponerse del lado de la vereda de enfrente. Hoy tenía la amargura de ver en un medio de esta ciudad cómo el secretario general de Petroleros Privados levantaba las banderas del PRO. Precisamente quienes fueron durante 4 años los que prescribieron a nuestros sindicatos, los que fueron en contra del modelo argentino del sindicalismo y los que fueron en contra de los laburantes. Yo no me olvido de eso, y nosotros lo que queremos es tener compañeros y compañeras que puedan defender eso, que puedan cada uno en su lugar de trabajo contarle a sus compañeros y a sus compañeras el por qué nosotros debemos defender los modelos que con aciertos y con errores son los que defienden a los laburantes. Creo que eso es importante hoy, y por eso a mí me pone plenamente contento de que toda esta sala hoy de compañeros y compañeras estén preparándose, capacitándose, conociendo la historia del modelo sindical argentino,
Y precisamente para cerrar y no aburrirlos más, creo que nosotros debemos conocer la historia para saber que las personas que vienen a representar a los trabajadores y a las trabajadoras tienen un pasado, y ese pasado hay que mirarlo bien, con los ojos bien grandes, para saber qué hicieron por nosotros, por cada uno de los que hoy tenemos que seguir poniendo el pecho para que la Argentina salga adelante. Así que en esta capacitación, agradecerle obviamente a Laura, a Martín, a toda la universidad que se pone a disposición de los trabajadores, que no es la primera vez, y ojalá que esta sala siga siendo colmada por trabajadores y trabajadoras que defienden que el día de mañana estén ocupando mucho más puestos dirigenciales para defender a cada uno de los obreros. Un abrazo grande. Vamos a darle la bienvenida y nos va a dar unas palabras. Fabián, ¿nos escuchás? Bueno, en principio, buenas tardes, compañeras, compañeros de esta provincia tan querida de Chubut. Agradecerles agradecerles la invitación a este primer encuentro de formación y capacitación sindical. Hay mucho para agradecer, ¿no? A la Universidad Nacional de Patagonia, a la Secretaría de Formación y Capacitación de la CGT Saúl Baldini, a la CGT regional, por supuesto, a la CTA de los trabajadores. Por supuesto, ustedes saben que nuestra entidad a nivel local es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, cuyo secretario general es el compañero Guillermo Espina, y sabemos que aquí hay delegadas y delegados, así aprovechamos también para saludarlos, y por supuesto a su secretaria gremial, quien nos ha hecho llegar esta gentil invitación, Silvina Almirón. Por supuesto, a quienes van a ser disertantes aquí, Aristide, Laura y el licenciado Mario, felicitarlos por estar allí, y por supuesto queremos asumir el compromiso de estar próximamente de manera presencial, una vez que lo coordinemos con nuestra organización sindical CITRAED. Es muy importante, quiero decir en nombre de la Confederación de Educadores Argentinos, SEA, que es una organización de tercer grado que nuclea hoy a 30 organizaciones de todo el territorio nacional de docentes en distintas jurisdicciones del país, y que adherimos, como se ve en nuestra pantalla, a la Confederación General del Trabajo. Es muy importante, decía, que hoy ustedes estén hablando de derechos, ¿no? Es decir, algo que pareciera común, pero que hoy lo tenemos que subrayar, porque, como bien decía recién el compañero de CGT, vienen por nuestros derechos. Entonces los derechos hay que cuidarlos, hay que defenderlos, y es un momento, por supuesto, de profunda reflexión, ¿no? Estamos cerca de elegir representantes para la presidencia de la Nación, y tenemos que pensar cuál es el modelo, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el modelo debe ser nacional y popular, en el sentido de la defensa de las trabajadoras y trabajadores. Es decir, hemos vivido aquí todas y todos 4 años de un gobierno neoliberal durante el periodo 2015-2019, que no solo nos quitaba derechos, sino que nos amenazaba de manera permanente. Entonces,
tener presente un pasado reciente es muy importante. Poder hablar del movimiento obrero y la importancia de que hoy estemos unidos, ¿no? Y unidos por ahí, por ejemplo, a través de esta actividad. Es decir, hoy hay distintos sectores en esta plataforma y compañeras y compañeros que han hecho el esfuerzo de trasladarse a la universidad, colmando el salón de extensión universitaria, porque están unidas y unidos, comprometidos con esta realidad, ser mejores dirigentes y dirigentes para defender los derechos de nuestras compañeras y compañeros. En definitiva, el papel que tenemos desde ser delegados en las fábricas, en las escuelas, en nuestros lugares de representación, para poder defender cada vez mejor a nuestras compañeras y compañeros. Entonces, si algo hemos tenido como experiencia muy importante durante el periodo 2015-2019, es construir frentes de unidad para evitar que avasallen nuestros derechos. Es decir, como decíamos recién, ese periodo para nosotros nefasto, periodo del 2015 al 2019, se intentó modificar la ley de jubilaciones y la ley de contrato de trabajo para el conjunto de quienes desempeñan las actividades en relación de dependencia. Entonces fue la unidad, el habernos movilizado y el haber dicho no frente al Congreso por las calles de distintas ciudades, pero fundamentalmente donde se estaba intentando promover 3 leyes que modificaran derechos importantes para el conjunto de nuestro pueblo. Por lo tanto, poder tener un espacio de reflexión que hoy ofrece la universidad conjuntamente con las centrales obreras, es muy importante, reitero, aprovecharlo, pensar no solo en el presente, sino como señalaba recién el compañero, ver nuestro pasado, la historia del movimiento obrero, el movimiento sindical, el modelo sindical argentino, por qué nosotros hoy recientemente hablamos de organizaciones de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Como son las asociaciones, las federaciones y en nuestro caso la confederación. A nosotros siempre nos gusta contar nuestra experiencia de ingreso en la CGT, porque no fue fácil, no porque en la CGT no nos recibieran, porque tenemos que decir que apenas tomamos la decisión hemos sido recibidas y recibidos con los brazos abiertos, sino porque el mismo movimiento sindical docente tomó su tiempo para reflexionar y adherir a la Confederación General del Trabajo. Nuestra CEA, que nació en el año 1990, pero que se normalizó en el año 2004, inicialmente, si bien tiene el mismo nombre que ahora, Confederación de Educadores Argentinos, solo abarcaba 2 jurisdicciones. Siempre lo repetimos, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Tenía poco de federal, ¿no? Estaba en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. A partir de la normalización y de nuestra participación, abrimos los estatutos y se amplió a todo el territorio nacional. Y al poco tiempo empezamos a dar el debate acerca de si nos sentíamos trabajadoras y trabajadores de la educación, que era una contradicción no participar activamente de una central obrera. Y es allí, con el debate, que nos llevó su tiempo, en el año 2011,
logramos por unanimidad definir el ingreso a la Confederación General del Trabajo. Y a partir del año 2012, la CEA tiene una participación plena en la Confederación General del Trabajo. Y de hecho, tenemos una participación en todas las regionales de la CGT a nivel del país, y promovemos diariamente nuestros representantes sindicales en cada región de nuestro territorio nacional tengan un activismo pleno junto al conjunto de trabajadoras y trabajadores, participando en actividades como estas, no solo sectorizándolas hacia nuestro gremio, sino abriéndola. Hola, disculpe. Sí, no se escucha porque se interfieren con otros micrófonos abiertos. Entonces, en la sala, por favor, que tiene el micrófono abierto y no lo podemos silenciar. Luis, Flavia, por favor, silencia el micrófono porque no lo podemos hacer desde acá. Disculpe, Fabián. No, está muy bien. Pasa... bueno, lo que les decíamos, la importancia de pensar no solo en nuestro sector, sino pensar en el conjunto de las trabajadoras y trabajadores. Pensando en la unidad, pensando en el conjunto, vamos a defender mejor nuestros derechos. Por eso celebramos, felicitamos a las organizadoras y organizadores de este encuentro, y como les decíamos, vamos a coordinar con nuestra organización local CITRAED para próximamente poder tener un encuentro presencial donde podamos conversar y abrazar a cada una y cada uno de ustedes. Así que bueno, les dejo nuestro saludo en nombre de la Confederación de Educadores Argentinos, de todo el Consejo Directivo, y agradezco a la mesa por habernos escuchado tan atentamente, al igual que las compañeras y compañeros presentes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la organización. Esta es parte de la organización, está en la Secretaría de Capacitación de la CGT. También quiero aprovechar a agradecer a las compañeras del equipo de institución de la universidad que están ayudando, y para las compañeras de CTA también va a decir unas palabras. Bueno, la verdad que ya dijeron bastante, pero bueno, mi nombre es Silvina Lirón, soy la secretaria de Formación y Capacitación de CGT. Estoy muy feliz de que estén acá presentes y bueno, y la cantidad de gente que está conectada. Feliz también de haber tenido la presencia de Fabián Feldman, que es nuestro secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. La verdad que es un orgullo para mí porque, bueno, hemos leído muchas de las cosas que ha escrito Fabián, de su material, y la verdad que lo vamos a poder trabajar acá entre todos. La verdad que esto de estar juntos es muy positivo, estamos para construir, estamos para aprender, estamos para acercarnos, para unirnos como trabajadoras y trabajadores, y yo creo que el rol del delegado y de la delegada es primero crear el vínculo con los compañeros, y bueno, y capacitarse siempre, siempre, siempre es bueno. Es un día bastante expedito que nos tocó participar, pero la verdad que agradezco que estén presentes. Nos motiva a todos estar
el movimiento obrero, todos los que nos antecedieron, Perón, Eva, Néstor, Cristina. La verdad que tenemos que seguir este camino juntos y bueno, y acompañando a los trabajadores y a las trabajadoras a diario, que es lo que hacemos, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar. Estoy un poco nerviosa. Sí se nota. Así que bueno, los dejo con la compañera. Estaba como muy nerviosa. Por decir, simplemente que está bueno ver a tantos trabajadores juntos en la capacitación y bueno, lo mejor para todos y empezar a trabajar y a seguir peleando por nuestros derechos como trabajadores juntos a la par. ¿Sí? Nada más, bienvenidos. Bueno, vamos a decir a los compañeros que ya liberados, y vamos a empezar con el desarrollo del módulo, pero antes que nada quería destacar al compañero Pérez, agradecerle, por ahí no te quiero molestar porque ha sido muy largo, pero quiero agradecer la posibilidad de usar los salones. Yo soy también parte de la comisión directiva y quiero agradecer porque, bueno, estoy muy generoso de nuestro sindicato que podemos estar haciendo estas instalaciones. Así que, bueno, un agradecimiento igual a los compañeros de APUL. Estamos los países que se iniciaron del Departamento de Ciencia Política. Con mi compañero vamos a dar el primer módulo. El periodo de 8:50 a 9:30. Después va a estar el compañero Alex Recalde, que va a dar el 9:30 a la. Un segundito, ponemos un poco de fondo. Agradecido por la invitación de participar hoy. La verdad es una enorme responsabilidad, una responsabilidad, agradeciendo a la organización del aula, de extensión, el sindicato que estamos participando. Y obviamente uno está muy orgulloso de poder participar de este tipo de espacios porque uno tiene su competencia partidaria, ser parte de la Asamblea de los Trabajadores, con la soy secretario de la Acción Política de la Asamblea de los Trabajadores, soy afiliado a PUN, soy uno de los afiliados a PUN, y también a la Asociación de Docentes Universitarios. Pero además de eso, lo que uno lo conmueve de la competencia sindical, afiliado, es que uno también es hijo de trabajadores, ¿no? En un caso de primera generación de graduado universitario. Así que para uno participar en estos espacios es realmente un orgullo. Y me ha tocado, siendo estudiante universitario, muchas veces participar de la capacitación de los trabajadores que se realizaban en la Secretaría de Extensión Universitaria allá por el 2009. Y como también soy parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión Universitaria hace 10 años, me ha tocado también muchas veces generar estos espacios de capacitaciones para los trabajadores, para las trabajadoras, así que son espacios que a uno le da mucha alegría. Así que en principio gracias, y también como decía el compañero Feldman, estamos por sumarse a este tipo de iniciativas y de buscar capacitarse, lo cual es sumamente necesario, sobre todo en estos momentos. Bien, el primer módulo es historia del movimiento obrero, y un poco, no sé si está mejor,
Un poco lo que me toca a mí en esta parte, en este comienzo, para romper el evangelio del hielo, es ver en qué contexto surge, ¿no? En qué contexto aparece esto del movimiento obrero. Porque hablamos del movimiento obrero, hablamos del socialismo, hablamos del gremio, de la organización de los trabajadores, y un poco la obra va a ir puntualmente a cuándo surge el movimiento obrero, en qué forma surge el movimiento obrero. Yo un poco lo que voy a hacer es en qué contexto o en qué condiciones nacionales del país, por ahí en el ámbito internacional, se van dando las condiciones para la aparición del movimiento obrero como organización. Y lo primero, al primer lugar donde quiero ir, de hecho siguiendo el manual que va a tener a disposición en el aula virtual del compañero Ferman, parte de 1850, ¿no? Va a abordar el periodo 1850-1890 como un primer corte histórico para analizar el contexto del surgimiento del movimiento. Y la primera pregunta que yo me hago a la hora de ir contextualizando, ¿no? Esta aparición, esta organización del movimiento obrero, es ¿qué pasaba en la Argentina en 1850? ¿No? ¿O qué pasaba en la Argentina en este periodo de 1850-1880? En mi caso, mi formación es de politólogo, soy licenciado en ciencia política, como decía Laura en la presentación, no soy historiador, soy docente de la asignatura de introducción al conocimiento de la sociedad y Estado, en la licenciatura en ciencia política, y nosotros, como licenciados en ciencia política, la veo Silvia Puerta, que fue docente mía y que esta colega hoy, estudiamos procesos. Nosotros a la gente de ciencia política nos gusta estudiar los procesos, ver los procesos. No ver tanto la fecha, la particularidad del hecho, ¿no? Buscamos entender y comprender los procesos en los cuales se van dando los hechos y los acontecimientos. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿qué pasaba en este periodo? En este primer corte histórico que vamos a tomar de referencia, el contexto y estamos hablando de que para este periodo se están creando las bases de la organización del Estado Nacional Argentino. O sea, y esto yo me lo he preguntado muchas veces como hablamos de la organización del Estado argentino, la organización del Estado nacional, 1850-1880. Si hoy yo estaba en el acto de Semana de Primera, y estaba en el acto del 25 de mayo, y en el acto del 25 de mayo los nenes decían, queremos decidir nosotros, queremos tomar nosotros las decisiones, decidir por nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros recordamos 1810, la Revolución de Mayo de 1810, pero desde la independencia argentina la festejamos y la recordamos en 1816, ¿no? Está claro que estamos hablando, y este ejercicio también lo hacemos muchas veces, y se plantea muchas veces a los estudiantes. ¿Por qué si nosotros hablamos de la Revolución de 1810, de mayo, y la independencia de 1816, por qué hablamos de la formación del Estado argentino para 1852-1861, más exactamente el periodo 1861-1880? ¿Por qué hablamos del Estado argentino se forma acá? Si la independencia la celebramos para los vamos. Y este es el periodo que vamos a mirar. Yo he planteado muchas veces qué pasó en el medio. ¿Qué pasa entre 1810 y 1860, 61, que es ahora? ¿Qué pasa entre 1816 y la década del 60, 1860, donde hablamos de la formación del Estado? Entonces, es acá donde hay que hablar que, si bien la independencia la alcanzamos en 1816, de España, convengamos que estamos hablando de la independencia formal política.
establecimiento de un gobierno. Pero hablamos de décadas de enfrentamientos, de décadas de guerras civiles, en donde pasamos por los federales, donde pasamos por el fascismo, donde pasamos por el caudillismo, por el regionalismo, que van a impedir estos enfrentamientos constantes a través de estas décadas la formación del Estado. Las condiciones y las características se van a dar a partir, sobre todo, hay algunos antecedentes en la década del 50, después de Caseros, la batalla de Caseros del 1852, de la división entre Buenos Aires y la Confederación Urquicista, va a aparecer la Constitución del 53, porque después del pago del 1861 se empiezan a dar ciertas condiciones de unificación de un Estado nacional. Para 1880 vamos a hablar de un Estado nacional. Entonces, en esta pregunta que empezaba, ¿no? ¿Qué pasaba en este primer periodo de 1850 a 1880? Estamos hablando de la conformación de un Estado nacional. ¿Por qué hablamos de la conformación del Estado nacional? Porque se empiezan a dar las condiciones para tener un gobierno centralizado que tenga alcance de integración territorial, que no la había previamente con los caudillos también desde las provincias, y se van a empezar a dar las condiciones de un gobierno central que tenga un alcance nacional, que tenga alcance y legitimidad ante toda la provincia, con un territorio delimitado, una población delimitada. Y en este contexto es que se empieza a dar la formación del movimiento obrero. Otro ejercicio que también hago bastante con mis estudiantes es decir, bueno, ¿qué pasaba en el contexto internacional? ¿No? Porque, a ver, estamos, hoy nosotros, si hoy no queremos pensar como país, no queremos pensar como ciudad, no queremos pensar como provincia, es inevitable mirar el contexto internacional. ¿Por qué es inevitable mirar el contexto internacional? Digo, ¿qué pasa en el exterior? Porque el contexto internacional, sea el regional, internacional de Europa y Estados Unidos, que son los países que son los que nos generan las condiciones muchas veces, son los que nos determinan. De hecho, fíjense que una de las grandes discusiones que venimos teniendo y nos estamos preocupando todos los días es el dólar. ¿Y el dólar de dónde es? El dólar no hay momento. Fíjense que se mueve el dólar y estamos viendo qué pasa con el dólar. Una de las grandes discusiones de los últimos años es el FMI, ¿no? La negociación, la firma, el endeudamiento con el FMI, el desendeudamiento antes, el endeudamiento nuevamente, la renegociación con el FMI, donde entran en juego organismos internacionales. Hablando de coyuntura nacional, hablando de la pandemia, los efectos de la pandemia en la economía argentina y en la sociedad argentina, ¿no? La salud, el sistema de salud, la guerra Ucrania-Rusia. Hay que ver estoy en el gremio de Moy, y un café y una charla en el marco de la Asociación de los Trabajadores, pero cómo es esta guerra en otra latitud, en otro continente, donde parece que no participamos bajo ninguna forma, como esta guerra también nos afecta en términos económicos, podríamos seguir hablando. Una de estas razones y estos motivos, ¿cuál les parece que es? ¿Por qué les parece a ustedes que es importante que yo digo esto de no perder de vista el contexto internacional? ¿Qué pasa en el contexto internacional? ¿Qué pasa?
¿Por qué el impacto económico? Bien, porque estamos hablando de un sistema fuertemente globalizado, ¿no? Y estamos hablando desde hace siglos que este proceso de globalización hace que efectos en otras regiones afecten directamente a nuestra economía y a veces hasta el precio del pan, que hay algo que es sumamente cotidiano. Y la otra, les decía recién que en este primer periodo, desde el primer corte de 1850 a 1880, hay alguna relación porque veo que hay un pegado micrófono. Cuando quieran preguntar algo, tienen libertad de hacerlo. Me gusta que participen, que discutan. Lo único que voy a aceptar por hoy son denuncias, después con esto, bienvenido a la intervención. Ahora, puede ser todo, la binaria, todo el internet, todo el poco para parte de la nacionalidad de la legislación, de la guerra, lo que es nación, se ve un poco inmigración también del europeo a Latinoamérica y la explotación que se nota acá en Patagonia, nosotros primera producción con los trabajadores en la Patagonia y no tanto en el sur de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que la otra parte que es lo italiano, español y lo latino, venía de otra forma, y nosotros, toda la parte de la Patagonia, una mezcla del resaco de la Primera Guerra Mundial, y yo empiezo con digamos, una palabra que está muy adelantada, que es la globalización del tema de vapor. Empiezan a trabajar las máquinas, la industrialización, se empieza a destacar el trabajo por fábrica o por fabricación, y a ver los derechos de los trabajadores que empiezan a trabajar. Patrón, profesora, estamos en la tierra para que puedan trabajar. Alguien en el Zoom está, a ver, podemos ver. Por favor, en el Zoom le pedimos que cierren los micrófonos, porque los compañeros que están conectados tienen dificultad de escuchar lo que pasa acá en el edificio. Ahí lo puedes silenciar a todos. Tiene un encuentro acá en el trabajo, que representan todos los jueces de la parte laboral, y viene a ver lo que fue agregando el micrófono abierto. Sí, justamente ahí va hacia allá. Porque yo empecé diciendo, bueno, ¿qué pasaba en la Argentina en este periodo de la 80? Y la siguiente pregunta era lo que es, por eso yo preguntaba acerca de la Constitución, ¿qué pasaba dentro de los señalamientos? ¿No? Porque la Argentina, no solo la Argentina, sino que el resto de los países de la región, países latinoamericanos, mediante el proceso de revoluciones por la independencia, ¿no? Se van a independizar las principales potencias europeas, puntualmente Inglaterra, España y Portugal. Pero en Europa el proceso más fuerte, que viene desde mediados a fines del siglo anterior, del siglo XVIII, es la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial y la revolución francesa. Hay un autor que se llama Eric Hobsbawm, historiador, que habla de la doble revolución burguesa, de esto que se da simultáneamente una revolución como la industrial con fuertes características económicas que va a tener fuerte influencia en la tecnología,
posteriormente, sobre todo, la revolución francesa es una revolución con carácter sumamente político y social. La revolución industrial, sobre todo, va a cambiar durante el siglo XIX las formas de producción. No solamente la forma de producción, sino va a cambiar la organización de las sociedades, porque va a aparecer la fábrica como un concepto de producción central, va a empezar a introducirse la maquinaria, nuevas formas de energía, como mencionaba ahí el compañero, y posteriormente van a empezar a aparecer, sobre todo a partir de 1850, hay autores que hablan que entre 1840 y 1850 empieza a haber una segunda etapa de la revolución industrial. Una segunda etapa de la revolución industrial, donde la revolución industrial se consolida y se profundiza, donde comienza a aparecer tecnologías más avanzadas, formas de distribución más aceleradas, y donde van a comenzar a acelerarse los tiempos de la industrialización, y va a comenzar la industria inglesa, va a comenzar a llevarse primero al resto de los países de Europa y después a Estados Unidos y después, obviamente, a América Latina. La Argentina, sobre todo después de la independencia, va a empezar a discutir fuertemente esta reforma de organización política y económica. Y para 1850 y 1860 hay un periodo en el cual va a tener una fuerte influencia de la revolución industrial, denominado la Dirección Internacional del Trabajo, donde Argentina y los países de la región también no quedan exentos de esto, van a quedar como los países con algo exportador, ¿no? El manual de distribución habla de un sistema capitalista agroexportador, donde se va a convertir en un país productor de materias primas, productor y vendedor de materias primas. ¿Para quién? Para la industria de Inglaterra, que necesitaba de esta materia prima para seguir desarrollándose. Al incrementarse la industrialización, se va a incrementar la necesidad de materia prima, y donde los países latinoamericanos van a cumplir este rol. Productores, generadores de materia prima para la industria inglesa, la industria europea y de Estados Unidos. Esto va a generar, junto a la crisis europea que se va a generar en la segunda mitad del siglo XIX, fuertes migraciones hacia América, que es lo que mencionaba el compañero, donde los historiadores hablan de la gran migración o la gran masa de inmigración, donde se habla que entre 1880 y 1916 hay una migración muy fuerte. Algunos hablan de 4 millones de personas, otros hablan de 6 millones de personas en un lapso de 20 o 30 años, donde eran inmigrantes europeos, en su mayoría italianos, españoles, franceses y rusos, y que vienen a trabajar, ¿no? El famoso hacerse de América. Pero este proceso migratorio tan fuerte va a traer también ola de trabajadores, de obreros, que vienen con las prácticas, con la ideología, con la idea de lo que en Europa ya era el anarquismo y el socialismo. Y van a comenzar a generar las bases de estas organizaciones, ¿no? En Europa, de hecho, el anarquismo a principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el anarquismo ya era una forma de sus ideas empiezan a influir fuertemente. El socialismo de Marx aparece a mediados del siglo XIX, y van a hacer fuertes críticas, tanto del socialismo como del anarquismo, muy fuertes críticas a lo que era el sistema capitalista industrial que había aparecido en Inglaterra. ¿Por qué van a hacer fuertes críticas? De hecho,
ambos van a plantear una confrontación entre el capitalista o el burgués, como va a decir Marx, y los obreros o los trabajadores. ¿No? Plantear ahí una discusión, un enfrentamiento muy fuerte, antagónico. Y van a aparecer sobre todo como una fuerte crítica al sistema industrial, ¿no? Yo tengo un recuerdo, no sé si a todos ustedes les habrá pasado, que cuando yo por ahí veía la revolución industrial en el sedentario, sobre todo, uno lo ve con un carácter bastante feliz en el proceso de industrialización, ¿no? Porque llegó la revolución industrial, apareció la máquina, empieza a aparecer la tecnología. Qué linda la revolución, qué bueno. Pero muchas veces en estos procesos se pierden en esto de, bueno, ¿qué consecuencias trae la revolución? Esta consecuencia, sí, maquinaria, tecnología, una forma de producción más masiva, van a aparecer medios de transporte, porque va a aparecer el ferrocarril, porque va a aparecer la energía a vapor también de los barcos. Está bien, está perfecto, pero también trae otras consecuencias, ¿no? Que son las que van a comenzar a criticar, por ejemplo, el marxismo, el anarquismo y otros también por estas corrientes, y donde va a aparecer una corriente que se denomina la cuestión social, que se llama la cuestión social. Y la cuestión social que plantea el salto social de la revolución. ¿Qué observaba? En las grandes ciudades, primero, olas migratorias muy fuertes del campo o de las zonas rurales a las ciudades, ¿no? Las principales ciudades europeas de Inglaterra y las principales ciudades europeas. Grandes olas, traslados masivos de familias y de población del campo de la ciudad, explosiones demográficas en muchos casos, condiciones laborales, jornadas laborales muy extensas, salarios muy bajos, con casos donde ni hablar de que no hay indemnizaciones, no hay contratos, no hay estabilidad laboral, donde veían familias hacinadas también en los lugares de trabajo, como por ejemplo en las fábricas, donde aparecían múltiples enfermedades producto de la actividad, la minería, la contaminación en la fábrica, y donde veían también que en muchos casos se utilizaban, por ejemplo, mujeres y a niños para hacer determinadas tareas y determinados trabajos, a efectos de esto que ha existido, esta bajar costo para los costos, ¿no? Entonces empiezan a ver este tipo de hacinamiento en las calles, en las plazas, en las fábricas, las enfermedades, y entonces van a surgir un grupo de pensadores que van a cuestionar fuertemente este sistema capitalista de la producción industrial. Entonces, todo el eco de las consecuencias del salto social que va a traer. Y en Europa, Europa, Inglaterra, los países europeos, donde el mundo estaba desarrollándose, el socialismo del pensamiento de Marx y el anarquismo, por bien pensadores como Proudhon, entre otros, van a comenzar a generar una crítica social, una crítica política, una crítica económica a este nuevo sistema que se comienza a desarrollar en Europa. La gente de acá no te está escuchando. No. Lo que hables con eso. Bueno. El tema es que necesitamos que no uses micrófono para que te puedan escuchar por acá. Pero Igual vamos a aprovechar un parante estamos. porque está conectado el compañero Aris Recalde, que nos va a hablar del periodo de 1930 a la actualidad, hacer un breve resumen,
pero como el compañero tiene un compromiso, y aparte decano de la Facultad de Humanidades y Artes de Lanús, la verdad que queremos aprovechar que tenemos la oportunidad de tenerlo. En el próximo encuentro vamos a seguir desarrollando con la presentación. Igual, este PowerPoint y el material está en el aula virtual y van a poder ustedes acceder a este material. Tenemos a Ari acá en Ari. Adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias. Disculpen, pero escuchaba muy cortado a la compañera que estaba con el micrófono. No sé si era ese micrófono, porque ahora que me están hablando de otro lado se escucha bárbaro. ¿Me escuchás, Ari? Ahora perfecto. Bueno, perfecto. Diciendo que te queríamos agradecer, que tenés mucho compromiso y en un principio cuando te ofrecimos si podías participar, y sabemos que es una agenda bastante acotada, así que agradecerte el tiempo y bueno, los compañeros están deseosos de escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a cada una de las organizaciones Libre del Pueblo que están detrás de la organización. Para mí es un honor estar acá desde lejos, pero los tengo cerca. En otra oportunidad, con mucho gusto, voy a ver si puedo viajar y podemos sentir un poco más el calorcito humano que la distancia. Escuché algunas cosas del compañero anterior porque tuve un corte de luz, así que no lo pude escuchar en su totalidad. Así que si se repite alguna de las cuestiones pido disculpas, pero bueno, corte de luz mediante, me impidió tener el honor, el placer de escuchar completa la clase. El objetivo mío es continuar la línea temporal y detenerme posiblemente un poquito más con lo que fue el proceso de reorganización del movimiento obrero durante el peronismo, por la particularidad que esa refundación tiene para la actualidad del movimiento obrero organizado. O sea, uno para poder entender el movimiento obrero organizado hoy tiene que ir obviamente al proceso de refundación de los años 40 y 50, y a su vez para entender lo que ocurrió en el peronismo en los años 40 y 50 tiene que reconstruir lo que el compañero planteó acá en la clase. Y al peronismo confluyen dos grandes corrientes sindicales. Por un lado la del catolicismo y por otro lado centralmente la del socialismo. Y esta tercera pata sindical que hablaba el compañero del anarquismo, en realidad va a desaparecer un poco al son de los conflictos durante el gobierno Irigoyen. O sea, el anarquismo tiene un encontronazo muy fuerte con el gobierno de la Unión Cívica Radical en los talleres Bacena y en los conflictos de la Patagonia, lo cual hace que el anarquismo como corriente sindical se vaya diluyendo y quede el anarquismo más como corriente cultural posiblemente ligado al arte que al movimiento sindical. Ahora el socialismo sí le va a aportar al peronismo una estructura de dirigentes, dos de ellos van a llegar a ministro, que es Bollergue y Bramuglia, ministro del Interior y canciller. Y después la otra parte importante de dirigentes vinculados al mundo sindical y también una concepción de la organización de los trabajadores y su inserción en la sociedad viene del catolicismo. En 1891 había aparecido una encíclica que la renovaron de las cosas nuevas, que había planteado cuestiones del mundo laboral y también una crítica muy fuerte al capitalismo en su dinámica liberal. Entonces hay una primera encíclica social que otro papa, que es Pío XI, en el año 1931, con la 40ª ana, sigue esa corriente. Y ahí aparece, por un lado, una crítica muy fuerte a la explotación capitalista, una crítica muy fuerte al capitalismo en su dimensión financiera, cuestiones sumamente actuales que uno puede ver en el actual papa, y toda esa corriente de discusión sindical, discusión en algunas cuestiones anticapitalistas también,
van a llegar a la Argentina de la mano de una militancia de fuerte contenido social. Hay un tipo que se llama Federico Grote que crea los círculos obreros católicos. Y los círculos obreros católicos van a empezar a plantear algunos elementos que comparten con el socialismo, la crítica a la explotación de los trabajadores, pero que disienten con el socialismo, la idea de que solamente la lucha de clases puede explicar el comportamiento de los trabajadores. El peronismo va a empezar a hablar de la alianza de clases. Y esa idea de alianza de clases va a venir en buena medida de la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Entonces este Federico Grote crea los círculos obreros y el catolicismo empieza a salir de la iglesia, de las capillas, y empieza a tener militancia social. Empieza a tener militancia social con los trabajadores, empieza a discutir lo que es la legislación social, un intento de alguna manera de regular la lucha de clases e institucionalizar la lucha de clases para evitar el enfrentamiento directo. Arturo Vaz, que era un abogado y diputado, y Juan Caferata, que era un médico y también diputado de origen católico, impulsan la ley de casas baratas y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Para que ustedes entiendan, hoy el problema de la vivienda es sumamente actual, y el tema del ahorro es sumamente actual. Lo que pasa ahora se habla de ahorro como sinónimo de dolarización en muchos casos. Pero en su momento estos problemas de la inflación, de la dificultad para acceder hacia la vivienda, empiezan a ser discutidos en el mundo del obrero, insisto, y por un lado en el mundo católico. Y esa prédica social, después va a tener un tipo que va a ser importante, va a ser un obispo, que va a ser bastante antiperonista, que es Monseñor de Andrea, que empieza a dinamizar los círculos obreros y crea una federación de asociaciones católicas de empleadas. La primera organización sindical de mujeres está vinculada al mundo católico. Entonces, esta es toda una pata que hace curso de cultura católica, se crea Acción Católica, y hay una refundación de la iglesia en la década del 30. Entonces, todo un sector que, insisto, cuestiona la explotación capitalista, que plantea la organización de la legislación social en la Argentina, que hace el laburo social con los trabajadores, pero que a diferencia del anarquismo plantea la posibilidad de la conciliación de clases, que el obrero y el empresario encuentren un elemento aglutinador en común en el marco de un proyecto nacional. Entonces, esta es una de las patas fuertes que va a entrar al peronismo, la idea de conciliación de clases. La clase obrera en un programa policlasista, lo cual va a marcar diferencias con el marxismo tradicional y con el anarquismo. Y la otra pata que entra al peronismo muy fuerte es la del socialismo, que yo recién venía escuchando a explicar el compañero. Un sector de ese socialismo se mete directo al peronismo, ahora lo vamos a explicar, vinculado a un conjunto de sindicatos. Incluso algunos de ellos van a llegar a ministros y le van a hacer a Perón un partido que es el Partido Laborista. O sea, si uno miraba el peronismo en un movimiento policlasista, tenía una pata fuerte del socialismo, como también del catolicismo. Y este movimiento de dirigentes socialistas, anarquistas, insisto, el anarquismo tiene una relación traumática, se dirime a los tiros con el gobierno de Irigoyen, y toda esta dirigencia social vinculada al mundo trabajadores se mete a los sindicatos y en paralelo hace política cultural y social. Creación de muchos clubes de fútbol está vinculado al anarquismo, como Newell's Old Boys, Argentinos Juniors, pero entonces empieza a haber toda una corriente del sindicalismo que refunda nuevos sindicatos, que relanza o que crea la Confederación General del Trabajo en la década del 30, la CGT, y que empieza a ser un camino que es entre la política social, la política vinculado a la atención de las cuestiones sanitarias en un país sin hospitales, sin sistema de seguridad social como el que tenemos ahora, y en paralelo política cultural. Todo ese proceso encuentra a Perón en el marco de una revolución que es la del 1943. 1943 lleva una revolución que cuestiona muchas cosas: el fraude electoral, la extranjerización de la República Argentina, el abuso del capital extranjero sobre el patrimonio nacional y la situación de desamparo del trabajador y de su familia. O sea, entra un sector nacionalista del ejército que empieza a tener una agenda, insisto, de fuerte impronta social, nacional y de soberanía política. Y encuentra un movimiento obrero que, si bien se había reunificado con la creación de la CGT en los años del 30, Perón lo encuentra dividido en tres grandes corrientes: la Unión Sindical Argentina, la CGT-1 y la CGT-2. O sea, Perón encuentra en la década del 30, insisto, un anarquismo desaparecido por el enfrentamiento con Irigoyen, un movimiento obrero con una participación cada vez más importante de la Iglesia Católica, y un movimiento obrero de identidad socialista, en menor medida comunista, y otro independiente. O sea, esta es una de las cuestiones que encuentra Perón.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Perón? Perón entra en un gobierno de coalición nacional, que entra en distintos sectores. Y cuando se reparten las carteras de gobierno, Perón pide la Dirección de Trabajo y Previsión, que había nacido después de un informe que desarrolla el segundo gobierno de Roca, que es el informe de Vialet-Macé. Hay un informe que habla de las terribles situaciones de los trabajadores. De ese informe surgen unas iniciativas de código de trabajo, prácticamente no se crea ninguno, no se aprueba ninguno, y se crea una dirección. Y Perón, en el marco de ese gobierno, pide una dirección de trabajo, que para la época era medio raro, porque era más lógico pedir el Ministerio de Economía, de Obras Públicas o de Guerra, porque tenían caja. Entonces, un coronel del ejército, en el marco de un gobierno donde hay muchos actores, pide una cartera que visto para la época era atípica, porque iba a pedir una cartera de eso, insisto, que no tenía prácticamente recursos. Y ahí Perón lo que empieza a convocar, estamos hablando de 43, junio del 43, empieza a convocar a los sectores de los trabajadores que él encuentra de vídeos. Entonces la Unión Sindical Argentina, que era un sector sindical independiente, se vincula con un dirigente telefónico que era Luis Gay, y ese tipo va a ser el presidente del Partido Laborista, una de las herramientas electorales fundamentales de la revolución. Después se empieza a relacionar con la CGT1, que tenía dos sindicatos muy importantes para la época, porque eran los ferroviarios. Imagínense que la Argentina, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se construye a partir del sistema de ferrocarriles. Entonces no es casualidad que en su momento uno de los movimientos gremiales más importantes eran los ferroviarios. La fraternidad está vinculada a los conductores ferroviarios y la Unión Ferroviaria al resto de los trabajadores que participan de esa actividad. Y ahí conoce un tipo que se llama Atilio Bramuglia, que era un socialista, y fíjense la importancia que le va a dar Perón a los trabajadores, que en el 45 lo pone de gobernador interventor en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez en la historia de nuestro país, un socialista llegaba a un lugar de responsabilidad en un ministerio, y por primera vez en la historia de la Argentina un dirigente sindical llegaba a ser gobernador, ni más ni menos, de la provincia de Buenos Aires. Y Atilio Bramuglia es importante, era un dirigente de la Unión Ferroviaria, porque va a ser durante el gobierno de Perón ministro de Relaciones Exteriores. Eso es el canciller. O sea, muchas veces cuando se reparten los cargos, a los trabajadores siempre los mandan al Ministerio de Trabajo o Acción Social. Y ahí hay una confusión bárbara. Es bajarle el precio a la centralidad del movimiento obrero. Perón pone trabajadores en la conducción de las relaciones exteriores. Y ni más ni menos que Atilio Bramuglia, un dirigente de la Unión Ferroviaria. Y ahí Perón se cuenta con otra persona que es José Domenech, que era un dirigente de Rosario, que es el que dice en un acto de Rosario, Perón es el primer trabajador. Después, insisto, Unión Sindical Argentina, una corriente sindical de vocación independiente no partidaria. CGT1, ferroviario centralmente, muchos de ellos dirigentes de origen y trayectoria socialista. Y después CGT2, que de la CGT2, Perón encuentra un dirigente que fue importante para la época del gremio de la carne, que es Cipriano Reyes, uno de los impulsores del 17 de octubre, él después va a escribir un librito que dice algo así como el 17 de octubre lo hicimos nosotros, va a llegar a diputado y después se va a enemistar con Perón, porque va a tener una vocación más de crear un partido más independiente del gobierno, o sea, un partido de base estrictamente sindical. Y después hay una figura fundamental de esa CGT2 que es Gabriel Borlenghi, que este es un socialista del gremio de comercio que tiene la particularidad que en el año 1944 aprueba el régimen jubilatorio de los trabajadores de comercio y le mete un acto a Perón de 150.000 trabajadores, que para la época era increíble. Y además ustedes piensen que hasta ese momento los trabajadores, las movilizaciones de los trabajadores habían terminado mal, sangrientamente y a los tiros, en el sur y en los talleres Bacena, que están en el límite entre Avellaneda y la ciudad de Buenos Aires. Entonces Perón agarra esta base de operaciones de cuadros gremiales. Estos cuadros gremiales le dicen a Perón, mire, los problemas de los trabajadores son estos. Y usted sepa, las soluciones de trabajadores son estas. Entonces, si uno va a ver del año 36 al 40, los sindicatos firmaron 46 convenios de trabajo. Del 44 al 45, en tan solo un año, más de 700. O sea, Perón, en un año, firma más convenios colectivos de trabajo que en toda la historia del movimiento obrero argentino hasta su momento. Y uno puede decir, ¿por qué lo hizo Perón? ¿Porque era un genio, un extraterrestre? No. Porque Perón encuentra a la clase obrera organizada. Posiblemente sin la cual
hubiera sido hoy en los diarios argentinos un coronel nacionalista fusilado colgado por la oligarquía. Entonces, este es un dato interesante. Es decir, ¿quién inventó Perón? Cuando se hace peronismo, el ismo nace el 17 de octubre. Y pues decimos que hay una ida y vuelta. Perón es hijo de la clase obrera y la clase obrera se refunda de la mano de Perón. Insisto, y si Perón no hubiera encontrado la base de operaciones de cuadro, el movimiento obrero organizado no hubiera hecho nada, porque era imposible en términos de tiempo, en un año y medio, hacer más convenios colectivos de trabajo que en toda la historia del movimiento obrero argentino. Y ahí Perón convierte la Dirección de Trabajo y Previsión en Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, ¿qué empieza a hacer Perón acá? Insisto, en un periodo muy corto de tiempo, empieza a consagrar una agenda social que todos los trabajadores anteriormente no habían conseguido hacer. Incluso empieza a relacionarse con los trabajadores que los meten en el aparato del Estado. O sea, a diferencia de los ciclos políticos anteriores, donde la relación Estado-trabajadores era tensa, incluso violenta o incluso dramática, en parte fin del siglo XIX, principio del siglo XX, el peronismo agarra la masa de trabajadores y la pone en la gestión. Y esto le da un nivel de efectividad increíble a la revolución. Insisto, en un año y medio se hacen mucho más soluciones para los trabajadores que en toda la historia del movimiento obrero argentino. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer acá? Empiezan a suceder varias cuestiones. Por un lado, empieza a cambiar la conciencia del trabajador, que empieza a ver la centralidad en el modelo de desarrollo en el país. Y segundo, el movimiento de trabajadores empieza a tener una conciencia política de la necesidad de defender al gobierno mucho más importante de lo que había tenido. Entonces hay un hecho conocido por todos: Perón es encerrado por mandato de la Embajada de los Estados Unidos, por resistencia a los cambios sociales de la oligarquía. Entonces, en un periodo solamente de algunos días entre la detención de Perón, su traslado a la isla Martín García, se empieza a generar mucho descontento social. La CGT se reúne, la CGT vota qué es lo que hay que hacer, y la CGT vota dividida. Un sector dice no hay que hacer nada, básicamente argumentando de la prescindencia política partidaria en relación a la revolución, y otro sector dice sí, hay que hacer una huelga general en defensa de Perón. La elección la termina ganando la tesis de hay que hacer una huelga, pero sepan que la huelga se convoca para el 18 de octubre, y la gente de manera autónoma sale el 17 de octubre. Lo cual hace varias cuestiones, pero entre otras le da a Perón un poder increíble, porque su conducción política dice la huelga es el 18, la base sale a movilizarse el 17, lo cual le da a Perón un capital político por sobre los dirigentes de la conducción sindical que no tuvo ningún presidente en la historia de la Argentina hasta la actualidad. Y después el 17 de octubre se da un hecho de masas que no tiene antecedentes en la historia argentina y prácticamente en la historia de Occidente, que un hecho de masas dirime la suerte de un proceso político y inicia la etapa de una construcción de una revolución. Hasta ese momento las movilizaciones de los trabajadores terminaban con trabajadores muertos. Hasta ese momento las huelgas terminaban derrotadas y a lo sumo lo que podían conseguir es la mejora, ¿no?, de un convenio colectivo de trabajo, la reincorporación o no de los cesanteados después de una huelga. Por primera vez en la historia argentina, un hecho de masa, la clase obrera es la que recupera la libertad de Perón y es la que le imprime el triunfo a la revolución y que genera las condiciones de refundación de la Argentina. Es la primera vez en la historia argentina. Por ahí hay que buscar alguna movilización en el marco de la Revolución de Mayo, pero es el primer hecho de masas en el cual la clase obrera triunfa, y la clase obrera triunfa, insisto, y marca los lineamientos generales de lo que va a ser la organización de la República Argentina hasta la actualidad. No se dio nunca más en Argentina y posiblemente no tiene prácticamente antecedentes en América Latina. Porque al peronismo, al ismo de Perón, lo inventa, lo refunde el 17 de octubre. En el medio, Perón lo que empieza a hacer es a fomentar la reorganización de algunas organizaciones. En el 43 surge la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción. En el 44 aparece la Unión Obrera Metalúrgica. Aparece también en ese año la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar. Entonces empieza a aparecer todo un proceso de reorganización, insisto, de algunas centrales obreras y un proceso de desplazamiento del núcleo de obreros con alineación partidaria contrarios a Perón. Acá empieza a desaparecer un poco lo que era el caudal político de los dirigentes socialistas que se enfrentan a Perón. Acá podemos decir que el socialismo,
que era un actor social importante para la promoción de la legislación social en nuestro país, un actor importante en la promoción del mutualismo en nuestro país. Pierde en el 17 de octubre, a partir del 17 de octubre, legitimidad política frente a la masa. A partir de ahí en adelante, la masa mayoritaria de los trabajadores argentinos agremiados en un sindicato se van a definir con una identidad peronista. Entonces el peronismo llega al poder. Entonces sepa que el 17 de octubre es una movilización de masas. Y la política es otra cosa. Vos tenés que convertir la masa social en Estado. Entonces Perón no tenía partido. Perón no venía de la política. Perón venía del ejército. Entonces Perón que organiza un frente político. ¿Cómo lo organiza? Con aliados del radicalismo. Por ejemplo, le ponen 40 diputados, son de origen radical sobre 100 del armado de Perón. Eso se llama Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Hay otro sector que viene del socialismo, de la raíz sindical, que le hace el Partido Laborista. Hay otros sectores que vienen del mundo de la iglesia, que se integran al armado. Perón hace otro partido que se llama Partido Independiente. Entonces Perón hace un gran frente electoral, donde había radicales que se suben al peronismo, socialistas que se suben al peronismo, católicos que se suman al peronismo. Y hace un frente electoral. Partido Laborista, que es el partido que le arma, insisto, el Partido Laborista se lo arma a la clase obrera. La clase obrera le dice, usted Perón no tiene partido, acá nosotros le armamos un partido. Y de la mano de ese partido hacen campaña a nivel nacional. Entonces, otra segunda idea fuerte que el movimiento tiene que tener conciencia. El 17 de octubre creó el peronismo. Y el movimiento obrero le dio un partido a Perón, sin el cual no se podía hacer campaña. Entonces, este es el otro gran aporte del sindicalismo. ¿Y esto qué le da? Por primera vez en la historia argentina a los trabajadores un bloque gremial, el tercio de participación sindical en la política. Nunca más en la historia de la Argentina los trabajadores tuvieron tantos dirigentes en la Cámara de Diputados y senadores. Nunca en la historia argentina. Después Perón va a dividir a partir de la reforma electoral del 47, que le da a nivel nacional el derecho al voto a la mujer. Antes ya habían votado la primera diputada mujeres de la provincia de San Juan. San Juan había modificado la Constitución en el 27 en el marco del radicalismo bloquista. Entonces Perón ahí, a partir del 47, la primera elección que vienen las mujeres, se va a dividir en tercios, rama política, rama sindical y rama femenina. Y ustedes sepan que la participación política más alta de las mujeres en la historia del país se da a partir de la reforma del 47. Las mujeres van a perder lugares de poder hasta el 91, donde se hace una ley de cupo, que se plantea que al menos un tercio de las mujeres tienen que estar en las listas. O sea, Perón hace un sistema de reparto del poder donde le da a los trabajadores una participación que no tuvieron nunca. Y ustedes pueden pensar como trabajadores afiliados, era lógico, si hicimos el 17 de octubre, si le hicimos a Perón un partido con el cual hizo campaña, y le hicimos publicidad y le defendimos los votos. Entonces el peronismo llega al poder y pone a los trabajadores, insisto, hasta la fecha nunca hubo tantos obreros en la Cámara de Diputados, senadores, un rector de la Universidad Obrera Nacional, nunca en la historia hasta el presente. Y acá el peronismo funda 5 ideas fuertes del rol de los trabajadores. Primera idea fuerte que introduce el peronismo con un montón de fuerza, retomando los reclamos del socialismo y retomando los reclamos de la doctrina social de la Iglesia. Los sindicatos son reconocidos legalmente por el Estado y se abandona la etapa represiva. Perón dice, a partir de ahora se terminaron los conflictos que se dirimen a los tiros. Entonces Perón que empieza a crear un sistema de organización institucional de protección de la familia argentina. Estatuto del peón rural, hoy creo que los peones rurales en muchos lugares del país viven peor que en los años 50. Tribunales del trabajo, donde los conflictos con los trabajadores se dirimían en un tribunal, insisto, y no en la calle y a los tiros. Beneficios jubilatorios, crea el Instituto Nacional de Remuneración, que genera el salario mínimo. Hace un tiempito se actualizó, ustedes sepan que el salario mínimo fue una de las consignas que retoma Néstor Kirchner. Había desaparecido la participación del Estado en la fijación del salario mínimo, y es un instrumento que crea Perón allá por la década de 40. Fijar el salario mínimo, entre otras funciones. Prevención de accidentes de trabajo, el cumplimiento de la jornada de 8 horas, los aguinaldos. Entonces, insisto, por primera vez en la historia argentina se crea un paquete protector de las relaciones laborales, en sentido integral. Y entre todas las normas, hay 2 normas que fundan el movimiento sindical argentino tal cual lo conocemos ahora. Primero es una ley de asociaciones profesionales y la otra de convenios colectivos de trabajo.
Estas son las dos leyes que hoy explican el funcionamiento de la clase obrera argentina y la hacen diferente de la clase obrera brasilera, chilena o otros países de América Latina. Perón, ¿qué es lo que dice? El sindicalismo es una organización libre. Lo dice en la ley de asociaciones profesionales. Nadie te obliga a afiliarte. Hasta acá estamos. Incluso Perón, a diferencia del fascismo o del nazismo, no obligaba a los afiliados sindicales a afiliarse al Partido Justicialista. Y tampoco, nunca, hubo relación directa entre el partido y el sindicato. En el fascismo, ¿quién manejaba los sindicatos? El partido. En el nazismo, ¿quién manejaba los sindicatos? El partido. En Argentina, ¿quién maneja los sindicatos? Los sindicatos. Incluso todo intento de la política de manejar un sindicato generalmente hace agua. ¿Por qué? Porque el sindicato es una asociación libre del pueblo, como dice Perón. Ahora Perón dice, la asociación es libre, pero yo voy a generar una cláusula que hago que esta asociación libre tienda a la unidad y no a la dispersión. Entonces, lo que crea es un sistema de negociación en el cual el gremio mayoritario es el que discute el salario por rama de actividad, es el que discute el salario con la patronal. Es de promoción de la unidad. Entonces, si usted quiere afiliarse a un sindicato, sí, usted puede crear un sindicato el que quiera, es libre, el Estado no le va a decir que crea o no crea. ¿Usted puede inscribir su sindicato? Sí, claro. Ahora, ¿quién tiene la personería? El sindicato mayoritario por rama. Entonces, ¿eso qué impide? El sueño del liberalismo, que la patronal discuta con 50 sindicatos por rama, o incluso que la patronal discuta a nivel de empresa, o incluso que la patronal discuta, en mi caso universitario, a nivel de universidad las definiciones salariales. No, los universitarios tienen una paritaria nacional. ¿Y quién tiene personería? Los sindicatos con participación mayoritaria. Entonces, la ley de asociaciones profesionales del peronismo, que hoy modificada está vigente, es una ley, insisto, libertad, pero con un sistema de unidad promocionada, que impide a la oligarquía y a Argentina licuar la capacidad de negociación gremial. Y en un sistema que va del sindicato de base a la federación y a la confederación. Y la otra es la de convenio colectivo de trabajo. Yo soy docente universitario, tengo un convenio colectivo del 2015, el de los compañeros no docentes el de 2006. Entonces son instrumentos fundamentales de promoción de los derechos del trabajador y de la familia argentina. Entonces, este primer elemento fundamental, revolucionario, que identifica el movimiento obrero argentino y la diferencia de los otros. Afiliate al sindicato que quieras o no te afilies, si crees inscribir tu sindicato o no lo inscribas, usted es una organización libre, no la maneja el partido. Ahora, ¿quién tiene personería gremial? El sindicato con representación mayoritaria por rama de actividad. Y la idea de rama de actividad, insisto, el día que le quiten la idea de rama de actividad de negociación por rama, imagínense la patronal discutiendo con cientos de representaciones por fábrica, por unidad de trabajo. El sindicalismo argentino va a perder totalmente la capacidad de negociación. Segundo, el peronismo plantea que el sindicalismo es el centro del armado político, electoral y la administración del Estado. Por primera vez en la historia argentina. Ustedes piensan que el siglo XIX uno veía el componente de la clase política era la élite, que tenía el monopolio de la economía, el monopolio del ingreso a la universidad arancelada, el concurso de ingreso y el monopolio de la cultura, lo cual le daba el monopolio de la política. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la gente con mucha plata era la misma que manejaba los medios de comunicación, la universidad, la Cámara de Diputados, senadores y la justicia. El peronismo por primera vez dice el sujeto en el siglo XX es la clase obrera. El irigoyenismo había avanzado con los sectores medios, el peronismo es un movimiento eminentemente de clase trabajadora. Una cosa atípica para la época. Si bien era un movimiento de conciliación de clase, la columna vertebral era la clase obrera, cosa que no había ocurrido nunca, plantear que el sujeto del proceso político era el trabajador. Hasta ese momento habían planteado que era el inmigrante blanco, civilizar es poblar, había dicho Alberdi. Entonces, por primera vez en la historia argentina, el movimiento obrero, que había sido objetivo de represiones, había sido caracterizado de barbarie, que le habían aplicado una ley de residencia para sacarlo del país cuando sea huelga, al trabajador inmigrante, por primera vez se invierte el sistema de valores y dice el trabajador es el gran armador, el gran centro de la nacionalidad argentina. Entonces, ¿qué le da Perón? Le da representación a esta fuerza social en el Estado, como nunca tuvo, 1/3 de los cargos legislativos.
Nunca los tuvo y no los tiene hoy tampoco, pero ni de cerca. Hoy el bloque de legisladores de los trabajadores en la Argentina es flaquísimo. Agregadurías obreras en las embajadas. Por primera vez en la historia argentina, en las embajadas, además de un agregado cultural o comercial, había un agregado de los trabajadores, lo cual le permite a Perón después lanzar otra cosa, que es el Atlas, que es una federación de trabajadores de América Latina. Asociación de Trabajadores Latinoamericanistas Sindicalistas, Atlas. El suministro del Interior era Ángel Borlengi, dirigente de origen socialista. Su canciller era Tilio Bramula, dirigente de origen socialista. El secretario de Trabajo y Previsión, un dirigente del vidrio, José María Freire. Por primera y por última vez en la historia de la Argentina, 3 dirigentes sindicales ministros, 1/3 de los cargos de diputados y senadores del movimiento obrero organizado. Fue la primera y la última vez en la historia argentina. Tercer elemento del peronismo, fundación. Los sindicatos tienen que ser masivos y unificarse en una sola CGT. Es esto que les comentaba hoy. O sea, Perón dijo, reconozco la clase obrera. Los pongo en el centro del dispositivo electoral. Son el centro convierto la fuerza social en el Estado. Y tercer elemento, trabajo para que estos obreros se unifiquen. Y ahí está el esquema de unidad promocionada que les decía a ustedes. Cualquiera puede inscribir un sindicato, pero la personería gremial la tiene el sindicato con mayor representación por rama de actividad. Al año 2018, en Argentina había 3.259 gremios, 1.636 tenían personería y 1.623 tenían inscripción. Y el peronismo crea una unidad, insisto, una estructura piramidal, sindicato de base, federaciones y confederaciones. Y Perón hace fuerte hincapié con eso. Con Perón en el país siempre hubo una central sindical, una sola CGT, una sola confederación. Incluso Perón en algún momento tuvo alguna diferencia con algún dirigente que estaba a cargo de la Confederación General del Trabajo. Ahora, lo que nunca hizo Perón fue dividir a la Confederación más allá de alguna diferencia con un dirigente. Y esto es una de las cuestiones que también planteó Perón a la vuelta en su tercer gobierno, la necesidad de unificar en una sola herramienta sindical a la clase obrera. Y es cuando Perón pide que se fusione la CGT de los argentinos con otra corriente sindical debajo de José Ignacio Rucci. Y ese paraguas, bajando de Seiza, es una metáfora de lo que pensaba Perón, o sea, la columna vertebral del movimiento obrero, y Perón volvía al país de la mano de un dirigente sindical. Fue la última vez que los sindicalistas tuvieron tanta incluso centralidad política. Vuelve el líder de la revolución después de 18 años y ¿quién le tiene el paraguas? ¿Quién era la protección? Un dirigente sindical. Eso no se vio más hasta la fecha, nunca. Van a ver una imagen que le dé una imagen de tanta fortaleza al rol político de la clase obrera. El otro elemento, y para ir redondeando con esto, hay 2 elementos más, son 5 grandes elementos del peronismo. Perón va a plantear, los sindicatos son instituciones de fomento y no meramente de lucha. Y acá yo le decía, los anarquistas hacían clubes de fútbol como Argentinos Juniors o Newell's Old Boys, la camiseta de Newell's Old Boys, ese rojo y negro, eso nos colores del anarquismo. O sea, y en esto es interesante, Perón planteaba que los sindicatos tenían que tener una protección social reconocida por el Estado. ¿Esta idea la inventa él? Claro que no, la venían peleando los dirigentes socialistas, la venían peleando los sectores de la doctrina social de la Iglesia. Perón planteaba la unidad del movimiento obrero. ¿Inventó Perón esta idea de la importancia de la unidad del movimiento obrero? No, la CGT nace en la década del 30 y tenía estas inquietudes también. Perón, insisto, era un hombre en un proceso político, un estadista que hace el peronismo. ¿El ismo qué es? La integración de esa gran masa del pueblo, este proyecto político, lo cual hace la organización de un movimiento nuevo, con muchos rasgos de originalidad, pero que son hijos de un proceso de articulación político. Perón, sin ese pueblo, no hubiera sido peronismo, hubiera sido un líder, insisto, nacionalista, seguramente ejecutado o colgado por la oligarquía argentina. Entonces Perón plantea que los sindicatos son instituciones de fomento, y no solamente de lucha. Y los anarquistas también hacían teatro, hacían revistas. Insisto, no es que todas estas cosas Perón las inventa. Lo que realmente sí es cambio y revolucionario es que Perón le da todos los instrumentos del Estado. Y por primera vez el Estado, insisto, no dirime sus diferencias ni hacia el lado de la oligarquía argentina,
ni tampoco violentamente. Entonces, ¿qué empieza a haber un proceso acá? De aparición de una idea muy fuerte hoy del sindicalismo, que yo creo que debe tener que ver con el lugar físico donde están ustedes, no sé dónde están, pero ¿qué es esa idea? Que los sindicatos tienen hoteles, los sindicatos tienen camping, los sindicatos tienen predios deportivos, hospitales, planes de vivienda, programas de salud, acciones de capacitación. Entonces parece una idea muy fuerte del rol del movimiento obrero que es hoy muy actual. Entonces yo agarro el movimiento obrero hoy, sí, el movimiento obrero tiene un momento que es gremial, obviamente, discutir condiciones de trabajo. Ahora, el movimiento obrero es mucho más que eso. El movimiento obrero es la columna vertebral del proceso político de edificación de una patria libre, justa y soberana, pero a su vez es un ámbito de construcción de libertad y emancipación de la familia argentina. Hoy el movimiento obrero, insisto, es mucho más que discusión sindical. ¿Por qué? Porque desde el peronismo en adelante, insisto, recuperando las tradiciones políticas anteriores, católicas, anarquistas y socialistas, acá el movimiento obrero dice, sí, nosotros discutimos condiciones laborales y tenemos que ir a la lucha, vamos, pero nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos la emancipación de la familia argentina. Por eso hoy le dan atención a 10 millones de personas, por ejemplo, con las obras sociales, entre otras cuestiones. En realidad hay 16 millones de afiliados hoy en las obras sociales que conduce el movimiento obrero en la Argentina. Es más, yo me animo a decir que hoy el movimiento obrero es la organización con capacidad de gestión más importante del país. No hay partido político ni federación empresaria que tenga la capacidad del movimiento obrero. De darle, por ejemplo, como hacen ustedes, si tienen obras sociales, salud, a 16 millones de beneficiarios. Y el otro elemento, y con esto cierro, el peronismo le dio, y algo comentaba yo hace un rato, una fuerte conciencia política a los trabajadores. Una fuerte conciencia política a los trabajadores. Primero su centralidad, insisto, política. El peronismo, después el movimiento obrero, después del 17 de octubre, se siente capaz de definir los destinos de la nación. Ya no es el movimiento obrero marginal en los márgenes de la política argentina, generalmente a la resistencia, generalmente siendo perseguido, generalmente, insisto, discutiendo reincorporación de cesanteados después de conflictos que se dirimen a los tiros. Sino es una clase obrera que tiene una conciencia política del poder. Insisto, el 17 de octubre refunda los destinos de la República Argentina, llega el gobierno y la revolución se hace institución con la Constitución del 49, que establece los derechos de la ancianidad, del trabajador y de la familia. Y eso le da una conciencia política, que hace que hoy el movimiento obrero argentino sea uno de los más avanzados en su concepción política del rol en el proyecto nacional. Y le empieza a dar el peronismo el otro elemento, conciencia política y conciencia nacional. El peronismo nacionaliza a la clase obrera y le plantea su condición estratégica de ser la columna vertebral de un movimiento de articulación de clases. Perón dice, si la clase obrera, el empresariado nacional, las clases medias se dividen, el país va a ser sepultado. ¿Por quién? Por la acción del imperialismo y las corporaciones foráneas. Es un poco la situación terrible de los años 70. Cuando Perón en los 70 planteaba la unidad nacional, estaba planteando de alguna manera estas cuestiones, porque los conflictos, existe esa idea que la conflictividad, la creciente conflictividad en sí mismo, conduce a mejores condiciones de vida para el país y los trabajadores, no necesariamente es así. No siempre, cuando se esté peor en el enfrentamiento entre los argentinos, va a estar mejor la Argentina. Entonces Perón también le da una conciencia nacional a la clase obrera. Le dicen, ustedes son los protagonistas del proceso de desarrollo. Y ustedes le tienen que dar al país un programa de desarrollo, que de articulación de clases. Y después la clase obrera va a ser sinónimo de transformación y de revolución en la Argentina. Había un dirigente de la izquierda peronista, John William Cook, de militancia radical, que se integra al peronismo, que decía, en Argentina los comunistas somos nosotros, decía John William Cook. Esa idea que el movimiento obrero organizado es concretamente de identidad peronista, concretamente el único actor que le puede discutir la rentabilidad de la riqueza a la oligarquía. Porque una cosa, yo soy universitario, una cosa que yo escriba y diga, ¡ay, qué lindo, saquemos la plata a la oligarquía! Y otra cosa es una buena paritaria en el campo del sector privado público. Esa es la discusión real. La dirigencia peronista se mide por el efecto concreto de la discusión en la distribución del poder, y no tanto por la radicalización de las consignas. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Una clase obrera con una concepción política avanzada, una conciencia nacional y una política revolucionaria. Entonces, cuando uno va a ver los programas del movimiento obrero antes y después del peronismo, va a encontrar una diferencia radical. Vayan a ver 1890
el primer programa de la clase obrera, los 12 puntos, 1931, los 11 puntos, y los invito a leer los programas que hace el movimiento obrero después del peronismo. Estoy diciendo Perón estaba en el exilio. A veces no hay que confundir. Perón estaba en el exilio, o en la clase obrera. Sin su líder, empieza a escribir el movimiento obrero. Yo les digo a ustedes que se tomen el trabajo de leer los programas del movimiento obrero después de la caída de Perón. Y los mide y los tienen que medir con los anteriores. Programa de la Falda en 1957, Huerta Grande en 1962 y 1 de mayo de la CGT de los argentinos en 1968. En todos estos programas del movimiento obrero aparecen, por ejemplo, manejo estatal del comercio exterior, nacionalización de los bancos y el Banco Central, nacionalización de las empresas públicas. Todas estas cuestiones no eran una ideología, eran realizaciones de la revolución en los 10 años. Entonces, insisto, aparece un movimiento obrero que tiene una conciencia política y un programa nacional que no lo sacó de los libros, lo sacó de una experiencia histórica. Y el balance de este proceso político fue, insisto, un país que deja a Perón sin deuda externa, porque Perón repatria la deuda externa, la paga y deja un país sin deuda externa, con pleno empleo. Hoy hablar de cifras de desempleo de 2 dígitos es mentiroso, porque tenemos a la mitad de la masa laboral en la informalidad. Entonces es muy mentiroso a veces cómo nosotros medimos la tasa de desempleo, qué contamos por empleo o desempleo, cuando hoy tenemos prácticamente la mitad de la masa laboral en condiciones de informalidad. Entonces el peronismo deja un país, insisto, con un crecimiento económico, con un nivel de industrialización parecido al primer mundo, con una tasa de la distribución del ingreso 50-50, la más justa de la historia de nuestro país. Y todo esto lo hace, sí y solo si encuentra y tiene la centralidad de la clase obrera. Entonces esto es interesante, el proyecto de desarrollo. Uno de los proyectos de desarrollo que más logros tiene para mostrar en la historia de la Argentina, lo conduce a la clase obrera, con 1/3 de los casos de diputados, senadores y 3 ministros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cae el peronismo? A partir del 55 se clausura la CGT, por ejemplo, directamente. Se clausura la CGT, se clausura el Partido Peronista, se deroga la Constitución del 49 y empieza a aplicarse un montón de cuestiones que no sé si a ustedes les suena. Fondo Monetario Internacional, el país entra a la caída de Perón. Perón había planteado que no había que entrar al Fondo Monetario Internacional. Y aparecen los planes de racionalización, que es una definición tramposa. Ellos dicen siempre es racional ajustar sobre la familia de los trabajadores para fugar plata al extranjero. Y que entonces en un pueblo pobre vengan los inversores a poner su dinero acá porque los trabajadores argentinos tienen condiciones salariales como la de Bangladesh. Entonces siempre la racionalización, los planes de racionalización del Fondo Monetario Internacional tienen la misma filosofía. Hay que deteriorar las condiciones de trabajo para que los empresarios paguen salarios como lo de Bangladesh, que seamos esclavos del capital, y eso traería inversiones. Entonces en el 55, insisto, se clausura la Confederación General de Trabajo, se deroga la Constitución, se derogan prácticamente todas las leyes laborales. ¿Desaparece el movimiento obrero organizado? No. ¿Por qué? Porque era una organización libre. ¿Y por qué? Porque Perón le había dejado una conciencia histórica. Entonces, después empieza todo un proceso de reorganización de la clase obrera. La creación de las 62 organizaciones, la fractura de la CGT, fractura financiada del gobierno, de los distintos gobiernos a partir del 55, y todo un proceso de aplicación de políticas donde el núcleo fue, insisto, borrar a la clase obrera de la realidad política argentina, financiando sindicatos de identidades políticas, insisto, que habían sido corridas a partir del 17 de octubre del 45, o aplicando programas represivos. En el 55, intervención de la CGT, dirigentes sindicales en la cárcel, prácticamente diezmada la dirigencia obrera. A partir del Frondizi le aplican un plan con Intes, que frente a un conflicto sindical vinculado a las privatizaciones de los ferrocarriles y los frigoríficos, se aplica plan con Intes que permitía declarar algo así como una especie de estado de sitio, donde el Poder Ejecutivo tenía facultades para detener trabajadores sin intervención de la justicia. Entonces uno va a ver que a partir de la caída del peronismo, la oligarquía argentina va regulando el nivel de violencia contra la clase obrera. Bombardea a Buenos Aires, detiene a los sindicatos, les quita sus organizaciones sindicales, le aplica distintos programas represivos con distintos niveles de violencia. Empiezan a aparecer nuevos mártires del movimiento obrero, Felipe Vallese, un dirigente joven de la UOM.
Entonces, nuevamente volvemos a una dinámica de relación movimiento obrero-Estado preperonista. Y la clase obrera empieza a ver nuevamente en el Estado, no un aliado para la construcción de la nación argentina, sino un adversario para ir contra los intereses de los trabajadores. En el 66 directamente hay un golpe militar que le quita a los partidos que estaban en complicidad con el régimen entre el 55 y el 66 el mando en Onganía. Nuevamente hay un proceso represivo sobre los trabajadores. Le empiezan a decir esto, le empiezan a meter esta idea en la cabeza de las Fuerzas Armadas, el enemigo no es el agresor externo. Hasta ese momento Argentina tenía hipótesis de conflicto bélico con Brasil, posiblemente con los británicos por la ocupación de Malvinas. Entonces en la doctrina de seguridad nacional empiezan a plantear que el enemigo es interno y no externo. Entonces las Fuerzas Armadas, en vez de prepararse para combatir contra el agresor externo, empiezan a participar cada vez más violentamente en la represión interna de nuestro país. Entonces, todos estos distintos experimentos con distintos niveles de graduación en el uso de la violencia contra la clase obrera llegan al año 1976. Nuevamente, año 1973, la vuelta al peronismo después de 18 años. Yo estoy convencido que a Perón lo trae la clase obrera, además de la militancia juvenil. Y de ahí esa imagen fuerte, Rucci y el paraguas, la idea, insisto, que el movimiento obrero era el pilar de la revolución en su tercer gobierno, desarrollo del plan trienal de la revolución, nuevamente un intento de construir un proceso revolucionario en un contexto sumamente complejo. Y en el 76, podemos decir, y con esto cierro, el 76 se cierra un ciclo histórico. Yo creo que el 24 de marzo del 76 es la respuesta al 17 de octubre del 45. Entre el 55 y el 73 aplican distintas formas para correr a la clase obrera de la política argentina, insisto. Bombardean Buenos Aires, le quitan la CGT, llevan presas a dirigentes gremiales, matan a algunos dirigentes gremiales. Pero en el 70, doctrina de seguridad nacional, clausuran directamente los partidos. Hay distintos experimentos, pero yo creo que en el 76 un sector de la clase dirigente dice definitivamente hay que terminar. Antes habían planteado que si se iba Perón del país se resolvía, sacan el perro, se termina la rabia. Entonces dicen en el 76, dicen definitivamente hay que terminar de raíz, con la clase obrera en la Argentina. Entonces cuando uno analiza las cifras de asesinados y desaparecidos, la gran parte de ellos, mayoritariamente, clase mayoritaria, era la clase obrera argentina. En el 76, insisto, es una de las respuestas de la clase dirigente para terminar definitivamente con la clase obrera, que es el exterminio. Y uno puede discutir muchas cosas, lo que yo voy a decir va a ser polémico. 40 años de democracia. 40 años de democracia. En el 74, con Perón en vida, había 800.000 pobres. Hoy hay 18 millones. Argentina multiplicó por 20 la pobreza y por 2 la población. Somos un caso atípico, uno de los pocos países en el mundo que se puede honrar en 40 años de haber metido, insisto, más de 15, 16 millones de personas en la pobreza. Del 74 ahora de 800.000 pobres a casi 18, 19 millones, según el reporte del INDEC. Si uno lo mira en términos de crecimiento económico, hubo un ciclo de crecimiento económico en la década del 90 y hubo un ciclo de crecimiento económico durante el gobierno de Néstor y de Cristina. El resto fueron 40 años que si uno hace el balance, mide el Producto Bruto Interno por cápita, o sea, cuánto creció la economía por argentino, prácticamente tenemos una distribución como la del 74. O sea, la Argentina, después de la dictadura, en términos sociales, metió, insisto, multiplicó por 20 la pobreza, destruyó decenas de miles de empresas y hizo algo impensable. Argentina hasta el año 74 no tenía prácticamente desempleo, había una estructura casi de pleno empleo. Eso es técnicamente pleno empleo, una tasa de desempleo menos del 5%. Hoy la Argentina tiene una tasa de informalidad laboral del 50%. Hoy Argentina, su estratificación social se parece más a la de Ecuador, a la del Perú, que a la europea, como tal cual había planteado Perón en la década del 40. O sea, la Argentina hizo una regresión en términos de condiciones de vida de los trabajadores. Y sus familias, increíble. Somos un caso de análisis
del nivel de retroceso de la clase obrera, que a la vuelta de la democracia uno puede decir, recuperó la formalidad de la política y de la democracia, que es un valor. No dirimir los problemas entre los argentinos a los tiros, obviamente es un valor. La democracia política es un valor. Ahora, esa democracia política vino sin democracia social. Vino sin independencia económica y sin soberanía. Porque en los últimos 40 años es increíble ver cómo buena parte de nuestras riquezas están en manos de multinacionales. Y yo le voy a dar una hipótesis. Eso tiene que ver por el corrimiento de la clase obrera. Porque Perón hizo lo que hizo porque encontró a los trabajadores. Los encontró en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los encontró el 17 de octubre y los puso a conducir la revolución. Y yo creo que en parte los 40 años de democracia, en parte el fracaso, digo, como país, no voy a hablar de una corriente política o la otra, porque obviamente yo tengo mis ideas políticas, obviamente que el gobierno de Néstor y Cristina está fuera de discusión, que fue mejor que los otros. Ahora, dejando de lado esto, como 40 años como argentinos, nosotros podemos decir fracasamos. Y yo creo que entre otras cosas fracasamos porque le hemos sacado a la democracia política argentina la democracia social de la que pensó Perón. Y hemos sacado del sistema de toma de decisiones de la política argentina el movimiento obrero organizado. Y hasta que la política no tenga una pata real en la sociedad, y la organización más importante de nuestro país es el movimiento sindical argentino, me parece que la Argentina está convocada al fracaso. Bueno, acá me callo y dejo la dinámica del encuentro como ustedes quieran. Bueno, Ari, creo que tenemos algunos ahí, y quedan algunos minutos para contestar alguna pregunta de los participantes de Zoom, y no sé si alguno nos quiere hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, leemos que la más insistente. A ver si no. ¿Acordás? Bueno, Ari, la verdad que te agradezco por tu participación. La vamos a leer. Esa es. No, es más arriba. Ahí está. La pregunta es si hoy en la actualidad posee personalidad gremial en una determinada provincia, la puede utilizar para extenderla a otra provincia. No sé si querés contestar la voz, Ari, o ya te liberamos y le vamos contestando nosotros acá a los compañeros. Ari, ¿nos escuchás? Bueno. ¿Sí? Se cayó la conexión, me parece. Se nos cayó la... Bueno, se nos cayó la conexión, parece. A ver. Bueno, lo liberamos a Ari para que pueda seguir con sus actividades, y desde ya le damos muchas gracias y te esperamos en los próximos encuentros, Ari. De paso yo le doy unos avisos acá a los chicos sobre la cruzada y demás, que por si quedaron dudas, vamos a sacar algunas dudas sobre la cruzada. Muchísimas gracias, Ari, y esperamos poder estar aquí en alguna oportunidad. Bueno, compañeros, vamos a aprovechar, voy a hablar, no sé si me escuchan sin el micrófono, ¿me escuchan bien? Uso el micrófono, bueno, es porque no quiero que los compañeros de Zoom se queden sin escuchar,
y tenemos el micrófono aquí. Bueno, queremos hacer con Mario un pequeño repaso porque justo tuvimos que cortar porque no queríamos perder, bueno, al compañero Ari, la verdad que es enriquecedor escucharlo y nos parecía muy importante que ustedes tengan la posibilidad de escucharlo hoy. Y quiero retomar un punto importante sobre lo que decía Ari, a ver si me puedes compartir por favor el PowerPoint, disculpa. Sobre la unidad sindical, porque justamente nosotros a lo que apuntamos en el periodo de 1850 a 1930, previo a la conformación de la CGT, es esto, cómo descubre el movimiento argentino sindical la posibilidad o el poder de negociación que le da el reclamo colectivo. ¿Por qué la necesidad de estar confederados? ¿Por qué la necesidad de tener centrales obreras? Esto que decía Ari, la posibilidad de que los gremios y las patronales no se sienten a discutir solo, que no más ni otra cosa que la paritaria. Este modelo sindical que se lleva al mundo, que cuando aparece la OIT es justamente una raíz de esto. La OIT es la Organización Internacional de Trabajo, que esta organización es tripartita, hay representantes de los sindicatos, de las empresas y de los estados, esta Organización Internacional de los Trabajadores. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estaba hablando Mario para no perdernos. Me parece PowerPoint y quiero que por ahí los compañeros que no han tenido posibilidad de acceder a la aula virtual, le pedimos que hagan las consultas. Nosotros vamos explicando cómo van a tener todo ese material en el aula virtual. Si bien después nosotros vamos a editar impreso un manual, pero todo el tiempo la cursada, el material va a estar en el aula virtual de la universidad. Yo les envié un correo y ahora se lo voy a pasar también a las chicas. Es un link donde hay un video de la universidad que les enseña cómo registrarse en el aula y cómo utilizar el aula virtual, que es una herramienta también muy importante para no quedarnos atrás con lo que tiene que ver con las tecnologías también. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y en este pequeño repaso... Ya saqué. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, a ver, no sé si quiero que vean y puedan compartir los chicos de Zoom, no los quiero dejar afuera, porque ya con los temas de conectividad y de sonido que tuvimos, por ahí no nos pudieron escuchar. No quiero dejar de compartir con ellos. No, acá, es desde acá. Bueno, Mario había quedado en esa parte, ¿no? En esto, cómo nacen los sindicatos a raíz de estas dos ideologías que traen los inmigrantes, ¿no? Que empiezan a tensionar el mundo del trabajo, que empiezan a cuestionar, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, en esta época de la industrialización. Y nosotros tenemos como antecedente, en 1857, la primera organización de trabajadores que es de carácter mutualista, que también la adoptó el sindicalismo actual. Ustedes fíjense que nuestros sindicatos están compuestos, como decía, por una parte de economía social, pero también la mayoría de los sindicatos tienen parte de ocio, hoteles, tienen mutuales, o sea, es parte del modelo sindical todo esto que decimos que fue la primera raíz en 1857 de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que aparte después, en 1878, llega a ser el primer sindicato que se conforma en Argentina. Pero, ¿cuál es la diferencia de los sindicatos actuales? Que los primeros sindicatos que surgen en Argentina
es por oficio, es más parecido a lo que nosotros llamamos hoy organizaciones gremiales. Y que en respuesta también de esto, las patronales, porque justo empieza la primera crisis mundial del capitalismo, ya el presidente Nicolás Avellaneda dice que la deuda que iba a traer ese capitalismo le iba a terminar pagando el pueblo. Los mismos empleadores se empiezan a organizar gremialmente. Ahí nace la sociedad rural, nace la Unión Industrial Argentina. Y bueno, y acá, después de 1890, que también lo dijo el compañero Recalde, también nos habló de lo que fue el primer 1 de mayo en Argentina, los trabajadores entienden que tienen que empezar a organizarse en federaciones. Y empiezan a entender que este modelo sindical que los representa de forma por oficios, no tiene fuerza ante las discusiones contra la patronal. Entonces descubren que tanto la huelga como la unificación de las centrales les dan mayor fuerza a la hora de negociación. En el primer congreso del 1 de mayo que se hace en Argentina, que aparte es el primer congreso, en realidad la primera movilización internacional donde se establece el primer 1 de mayo internacional, recordatorio de los mártires de Chicago, que no quiero hablar en eso, que me gustaría, pero bueno, lo van a tener en material general americano y lo van a poder leer. Igual nosotros por varios vamos a subir un proyecto más extenso para poder extendernos un poco más, porque ahora lo estamos haciendo todo a modo de repaso. Si voy muy rápido y tienen alguna duda, me paran, porque en realidad no quiero reprimirlos mucho más, pero quiero que nos llevemos hoy de esta parte de la historia del movimiento argentino, que aparte llegó a ser modelo mundial, nuestro modelo sindicalismo llegó a ser modelo mundial, un poco por todas las luchas que ha ganado en cuanto a la reivindicación de derechos, que es muy importante la construcción de derechos, pero no la construcción de derechos particulares, y a esto volvemos a lo colectivo. Quiero remarcar esto porque esto es importantísimo y creo que es la idea principal que espero que se lleven esta noche sobre por qué estudiamos la historia del movimiento obrero argentino. Pero no solamente para pensar que somos un ejemplo mundial, sino que para interpelarnos nosotros y seguir pensando en la necesidad de la unidad, de que el movimiento obrero argentino tiene que seguir siendo uno, independiente de la clase política, como lo planteó Perón, pero no dejar de ser un actor político, que no es lo mismo. Tenemos que participar en política, tenemos que involucrarnos en los temas políticos, sociales, financieros de nuestro país, pero tenemos que tener independencia y decisión como movimiento obrero. Así que quiero que en este pequeño resumen nos llevemos esta idea, la pensemos, la analicemos y que sigamos todos velando por esa unidad sindical. Veo también muchos compañeros nuevos que están empezando a participar y creo que es muy importante que empiecen con esta semilla desde el principio, porque se vienen tiempos difíciles, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Como decía Mario, algunas crisis mundiales que están pasando hoy y que tal vez nosotros no las relacionamos directamente, pero que van a tener consecuencias e incidencia en estos años que vienen. Y también las tecnologías, porque como lo fue en algún momento la revolución industrial, hoy las tecnologías vuelven a atentar contra la organización del movimiento obrero. Entonces, no nos tenemos que quedar afuera de las discusiones, no nos tenemos que quedar afuera del conocimiento de lo que está pasando, no solamente en nuestra región, sino a nivel internacional, para poder ser parte de esas discusiones, formar parte y llegar a los lugares de poder en donde tengamos representantes que realmente defiendan los derechos de los trabajadores. Dicho esto, que tiene que ver con el pequeño repaso que pudimos hacer, les recuerdo
que ustedes van a poder ver de 1850 a 1930 en la PowerPoint, en el material que les dejamos en el aula virtual. Les vuelvo a agradecer a todos por estar presentes. Los esperamos a la próxima clase, que es el 7 de junio, a la misma hora en el mismo lugar. A los compañeros que están en el Zoom, les pedimos disculpas si hoy hubo algunos temas con la conexión y con el audio. Vamos a tratar de mejorarla por el próximo encuentro. Y bueno, si tienen alguna pregunta, les pido que me levanten la mano. Y desde ya les digo que estamos a disposición. Esto también es un trabajo colectivo. Nosotros con Mario y todos los compañeros que han estado aportando en la organización, somos trabajadores, creemos en la organización de los trabajadores y sobre todo en la participación y la compasión de los compañeros. Así que ya muchas gracias, lo esperamos en el próximo encuentro y a cualquier duda que tengan, no duden en escribir, no duden en mandar un mail o mensaje. Hoy tengo un correo electrónico. Yo te voy a pasar a escribir con el correo electrónico. Dale, vos lo escribís para decir si te podemos mandar el particular. Lo que pasa es que yo ahora tengo que levantar el